Va, pues entonces le damos otra A ver, vez. Mi chiste del Cruz Azul ya no va a jalar, demonios. Deja, pienso en algo más rápido. excelente. No, sí me vuelvo a reír. Bueno, entonces déjalo, digo de nuevo. Sean todos bienvenidos a su podcast. Yo soy gente. El día de hoy me encuentro con la biotecnóloga, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos, la doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, conferencista, profesora, investigadora en bioproductos sustentables. Ya acabas que no eres fan del Cruz Azul, ya el chiste murió por la regrabación. Estamos con la doctora Eli Dufo. ¿Cómo estás? Ahora sí, bienvenida por segunda vez a este podcast. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muchos problemas técnicos en esto. Todo sea por la divulgación científica. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar por tercera vez en estas regrabaciones. Estamos echando ya el chismecito de... Pero ya ahorita no podemos decir porque nos vamos a quemar. Ahí muere. Ahorita ya mejor no. Ya no. Ya, ese se queda para después de cámaras. Después de cámaras ya echamos el chisme. Ni modo, la gente no se va a enterar de esto. Qué bueno. Mejor. Somos aquí, somos zen. Todos estamos en paz. Y así está mejor. Tranquilidad. Somos gente pacífica. Sí. Así que se mantenga. Ajá. Que no sé si estaría mejor de chisme el podcast, fíjate. A ver, cuéntame tú. No es cierto. No, sí está bien. Bueno, sería muy bueno, hay mucho material, pero podemos dejarlo para el siguiente. Lo que callan los científicos. Ahorita somos científicos. Sí, lo que callamos hace. Lo que tenemos que callar. Está perfectísimo. Para ganar más escuchas. ¿Cómo ganar colaboraciones en la ciencia? Ya sé, es lo que hay. Ya sé, yo sin descaro, ¿no? Así yo como no trabajo Excelente. En ciencia, sí. Pues yo sí los va a quemar, ¿no? ¿Cierto? Quemándonos a nosotros. ¿No? Me quedo sin podcast porque pues todos mis amigos que vienen aquí son investigadores. Así es. Ya ves. Así es. Fíjate, ahora no lo había pensado, pero podría justo a los maestros empezarlos como a picar para que vengan al podcast. Estaría interesante. Sí, estaría muy interesante. Sí. A ver si se animan. A ver qué tal. Con menos problemas técnicos, esperemos. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo que se llama revalorización de subproductos utilizando biotecnología. O bueno, no necesariamente biotecnología, pero revaloración de productos. Sí, así es. Así es. Entonces, pues no sé si nos puedas comentar qué es esto de la revalorización. Que tú cuando me lo mencionaste en la planeación del podcast, como que hasta a mí me quedé así como de ¿qué es esto? Y ya. Entonces, si nos puedes explicar qué es esto de la revalorización. Claro, por ahí la revalorización pues tiene que ver con que nosotros aumentemos pues más que aumentar, no recuperar, sino aumentar el valor de productos cuando son considerados como un residuo en un proceso, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de alimentos, ¿no? En la industria de los alimentos, aquellos que durante la parte del proceso son considerados un residuo, que nosotros lo transformemos en algo que sea útil, ¿no? En algo que le podamos integrar o que le podamos dar un valor, ¿no? En términos de hacer una economía circular, ¿no? Que esos residuos vuelvan a tener un valor para que entren otra vez como parte de la cadena y se transformen de alguna manera, ¿no? Sí. Estábamos hablando de que de hecho se pueden usar varios pues residuos de muchas industrias, ¿no? Y que el ejemplo principal, lo que más se ha tratado por años, son la parte de los biocombustibles, pero que existen otras aplicaciones de estos residuos, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones hay o que se están investigando para la utilización de estos residuos?
Sí, claro, de hecho por ahí también creo que es importante mencionar que como parte de los residuos hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, desde las cáscaras, los tallos, las hojas, no sé, parte de los huesos de las frutas que no se utilizan, ¿no? O cuando para los jugos, por ejemplo, toda la parte que ya no se utiliza, o que queda como bagazo, por ejemplo, esa parte también se puede utilizar, ¿no? Entonces comprende un montón de partes estos residuos, ¿no? Y se pueden utilizar, como bien dices, ¿no? El área más explorada es para hacer biocombustibles o bioetanol, que es como lo que ha tenido el mayor de los éxitos en la vida, Sí, pero también se pueden utilizar, muchos se han utilizado como biofertilizantes o como compostas, que eso también, pues, muy a menudo se utiliza, ¿no? O sea, en la casa también lo hacemos de manera muy habitual o de manera así como muy, ay, sí, hay que echarle las cáscaras de plátano o el café a las plantas porque crece mejor, ¿no? Eso se utiliza. Se pueden utilizar también para hacer empaques o materiales biodegradables, ¿no? Bolsas, algunos otros también biomateriales que se pueden utilizar. También se puede utilizar, y eso sí tiene que ver mucho con biotecnología, pero para producir enzimas, ¿no? O para producir algunas otras proteínas, etcétera, de microorganismos. Y nosotros, que es como lo que más hemos explorado, es para hacer alimentos funcionales o bien ingredientes nutracéuticos, ya que muchos de estos residuos todavía mantienen un montón de productos, perdón, de compuestos que pueden ser útiles, ¿no? Compuestos fenólicos, fibra, antioxidantes, etcétera, que pueden ser útiles para formular un producto que tenga como empuje hacia hacer un alimento funcional o que nos dé beneficios a la salud, ¿no? sí. De hecho, la cantidad de subproductos que se pueden utilizar para estos procesos es muy variada, o sea, no solo se reduce como a la parte de las plantas, sino inclusive de desechos de animales. Había por ahí leído algo de desechos de pescado, ¿no? Para la parte de péptidos bioactivos, también residuos lácteos, ¿no? Para la formación de probióticos, eh, o formación de ácido láctico y varios otros, ¿no? Sí. ¿Cuál es, ya mencionaste un poquito como de la ventaja esto de la industria circular o de esta parte de circularidad que le da Ujú. como el reuso de desechos, o no desechos, sino de subproductos de un proceso? ¿Qué otro tipo de Sí, sí. ventajas te da este enfoque de uso de subproductos? O sea, no solo es la parte como de pues evitar tirar esa parte de los subproductos, ¿no? Ya como una parte de, podríamos decirlo, de desecho del proceso, pero ¿qué otra ventaja tendría aparte de pues reducir esto? Sí, justo, ¿no? Por ahí hay varias ventajas. Una es, por ejemplo, ventajas en términos económicos, que era como lo que comentaba, ¿no? Esta parte de la economía circular y que, bueno, esto tenga pues un aumento, por ejemplo, o el aprovechamiento como tal de toda esta parte del proceso y también pues la generación de más ganancia a través de la incorporación de estos residuos a diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, también disminuye también costos del manejo de estos residuos, ¿no? Finalmente es la disposición de estos residuos también, pues se hace o se aligera la carga económica en cuanto a cómo manejarlos, ¿no? Sin embargo, también creo que más allá de eso, tiene muchas ventajas ambientales y creo que es una también de las más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos el impacto ambiental que tiene o que generan estos residuos, ¿no? Muchos de ellos tienen muchos problemas ambientales en cuanto a la contaminación de ríos, en cuanto a la contaminación de los suelos, etcétera. Y entonces eso es una ventaja, ¿no? Porque además, por ahí con los que trabajamos, con los residuos que nosotros trabajamos específicamente, tienen un montón de problemas porque no tienen un manejo adecuado, porque no hay una reglamentación, ¿no? Sí. Entonces es como, pues lo tiramos así, ¿no? Al río que está cerca y no pasa absolutamente nada, cuando realmente pues sí hay mucho tema ambiental en ese sentido, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, ya como entrando un poco a la parte en la que trabajas, que es la industria del agave, Uh -huh. Sí. justo acabo de ir a Oaxaca hace como 3 meses, algo así, y me pasé por las, pues, Ajá. microindustrias que Sí, sí, sí. hacen mezcal, ¿no? Entonces, ahí explicaban su proceso y todo, y pues obviamente uno como ingeniero en alimentos, pues está así como bien interesante, pero también ves como el desastre, ¿no? Es como de, ok, está chido, Sí. pero, ¿no? O sea, hay cosas que pues que no se utilizan de manera eficiente o que parece ser como algo bueno,
pero que al final tiene un impacto ambiental que tal vez la gente no se da cuenta. En concreto, por ejemplo, esta parte de utilización del bagazo, ellos lo utilizan como combustible para cocinar las piñas. Ajá. Entonces, la parte de utilizar el bagazo como combustible, pues obviamente no es un combustible muy eficiente y también al final genera un montón de contaminación, ¿no? El quemar como literal carbono, ¿no? Y mandarlo a la atmósfera. Entonces, y sin Sí, chimenea, sin un justamente, de hecho catalizador. creo que, ajá, creo que esas pequeñas empresas como dices, ajá, Sí, sí, sí. ya sé, te decía, perdóname con nuestro desfase, pero te decía que en esas pequeñas empresas justo son en las que no hay como ese tipo también de disposición de los residuos y que además tú platicas con ellos y es como, no, pues ¿cuál problema? Ay, y eso, ¿no? Así de, sí, eso es normal, o sea, yo no encuentro el problema en esto, ¿no? Y el bagazo de agave sí es uno de los que más se llega a generar, ¿no? Y por ejemplo, nosotros no trabajamos con productores de Oaxaca, trabajamos con productores del Estado de México, particularmente de Malinalco, ¿no? Ahí en el Estado de México, cerca de Toluca, y también tienen como una ruta del mezcal, ¿no? También se ha vuelto como muy popular en ese sentido y hay muchas de estos lugares, ¿no? Donde vas a probar el mezcal y vas pasando de uno por otro, ¿no? Y entonces justo, ¿no? El bagazo es uno de los principales también, o sea, sí es uno de los principales residuos, es de los que más se genera, pero tú vas y de verdad es como, solo ves al señor que va con su bagazo de agave una vez que termina en la carretilla y entonces lo dispone en como parte del ambiente, ¿no? Como parte del cerro donde están o así, y ya se forma, o sea, se va como ahí quedando, amontonando, amontonando, y después ya es parte del mismo camino, ¿no? Mm, Sin embargo, ese bagazo, uno, sale caliente, dos, tiene todavía un montón de microorganismos que están, ¿no? Ahí generando o teniendo vida, ¿no? Entonces, tiene como por ahí muchas cosas y vaya, no es el principal problema, ¿no? También tenemos algunos otros residuos, como por ejemplo las vinazas, ¿no? Todo aquello que no se convirtió todo aquello que no se destiló, ¿no? Que no se convirtió en alcohol, ¿no? Ese por ahí y las sacan igual calientes, ¿no? Y esas por ahí salen así, las cantidades de vinazas de manera muy impresionante. Y entonces también es como, claro. ellos así como, no, pero pues es lo que normalmente siempre se ha hecho, ¿no? Nadie me ha dicho que no y nadie me ha dicho cómo tengo que hacerlo finalmente. Sí. Y es que mucho del problema, como dices, es siendo procesos artesanales que nunca fueron como industrializados en sí, pues en manera artesanal no generan como la cantidad suficiente para tener un impacto real, ¿no? Pero ya en la cantidad Así en es. la que ahora se producen por todo este boom del mezcal, ¿no? Sobre todo, en un momento el pulque también intentó tener ahí su boom, ¿no? Y el tequila que ha sido de toda la vida, pues ya tienen como un impacto, un cierto impacto pues ecológico, ¿no? Entonces, y también de desperdicio y de poco aprovechamiento y poca eficiencia en el proceso, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, ese tipo de procesos, como bien comentas, pues no, realmente no tienen, o sea, al final el proceso de destilación es súper artesanal, ¿no? Súper, súper artesanal. Está bien interesante conocerlo, pero sí es muy artesanal. O sea, finalmente no hay como así en términos de siendo ingeniero en alimentos, como hay calidad y esas cosas, casi no hay tampoco. Sí, sí, exacto, es bastante empírico y pues esta escalada rápida pues ha generado como todos estos problemas, ¿no? Me llama la atención de las vinazas, suena que eso cambia el pH de la tierra, no sé si me quieres explicar eso porque no va a quedar con la duda. Sí, no, justo, las vinazas son súper o tienen un pH muy ácido, ¿no? Y la verdad es que también pues son muy ricas en azúcares todavía, ¿no? Entonces, sí, cambian el pH de la tierra y también se vierten cerca de donde hay como ríos o como pasos de agua, en donde también son un problema, porque te digo, se vierten hirviendo, o sea, esa cosa está hirviendo y salen así como de, ay, vinazas, ay, y son cantidades bastante considerables, ¿no? Que es otro residuo que también por aquí estamos trabajando un poquito en el grupo de investigación, ¿no? Ya. Sí, porque me imagino que han de tener como un montón de compuestos fenólicos, o por lo menos de grupos OH, Así entonces, es, ajá, tiene tal sí. vez su potencial antioxidante por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, acá lo que quieren probar es el potencial prebiótico, me parece que tiene también, Mm. y lo están encapsulando, ¿no? Entonces, va por ahí como un poquito lo que están trabajando por acá. Bien, excelente. Dos temas que sí más o menos sé. Ujú. Porque de hecho habían preguntas de eso después. Muy bien. Este. Ah, bueno, Sí, 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 sí. Sí, aquí no se investigó. No, no es cierto. Pero no nos preparamos. no nos prepara esto, sí. Ah. De hecho, debo confesar aquí que estudié contabilidad. Ah, y no sé. Ok, Pero que yo no sé nada de que esto. yo no sé nada de esto. No, ya se me olvidaron un montón de cosas. Luego me da. Me gusta por eso tener estas pláticas, porque me hace recordar cosas Ajá. que en teoría debería saber, ¿no? Pero que yo que me dediqué a otra cosa totalmente diferente, pues lo Sí, pierdes. O sea, mi día a día es muy aburrido. O sea, sí, claro. me mintieron totalmente. Me Me engañaron. engañaron, sí, Por sí. eso hago podcast. Exacto, para no olvidar y para olvidarme del Excel como 2 minutos. Así es, esa es la realidad. Eh, Muy bien. bueno, entonces, bueno, ahora ya estábamos hablando un poquito del bagazo, del agave, ¿no? Y de los contenidos y las vinazas, y entonces ya estamos entrando un poquito a ese tema como de compuestos químicos, ¿no? Que pueden tener. Eh, ¿Qué ventajas o qué compuestos clave se vieron potencialmente en el bagazo para tener una aplicación? ¿Y en dónde te podría tener esta aplicación? Ok, sale por ahí. El bagazo de agave, de hecho, es un residuo que es muy complejo, ¿no? Mm, Y de hecho es difícil de tratar y de transformar justo por esa complejidad. sí. Por ahí le llaman que es recalcitrante porque es bien difícil de degradar, ¿no? Sí, de degradarlo para poderlo transformar en otro producto, ¿no? Entonces, Sí. lo que tiene por ahí son algunos carbohidratos complejos, ¿no? Como lo son la lignina, la celulosa, la hemicelulosa, pero también tiene algunos compuestos fenólicos que se quedan todavía como por ahí, como por esta parte en el bagazo, ¿no? Como retenidos. Y también todavía tiene algunos azúcares que vienen pues, del mismo proceso de fermentación, ¿no? Sí. Y lo que te decía es la complejidad por la lignina, ¿no? Tiene mucha lignina que ha sido como un problema por ahí, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se empezó a trabajar con el bagazo de agave, querían, o el principal objetivo que quería por aquí un estudiante de maestría, era crecer un hongo de pudrición blanca que se Mm, llama Lencites betulina. Sin embargo, se dio cuenta que pues nada más no se podía y había condiciones que como que solo en estas condiciones creció, es decir, creció en Toluca, pero luego se lo trajo aquí a Querétaro y ya no crecía, ¿no? Entonces, después con el proyecto en el que yo entré aquí, una de las soluciones era pues hacerle un pretratamiento, ¿no? Vaya, estos residuos finalmente hay que hacerles un pretratamiento para transformarlos o empezar a ayudarle un poquito más a que esa lignina pues se solubilice un poco, se quite un poco, se retire un poco, para darle paso a la celulosa y celulosa y que se puedan aprovechar ahora sí. Por ahí las vinazas también tienen, algunos todavía tienen trazas de alcohol, no tienen tanto, pero todavía tienen trazas de alcohol, pero sí tienen muchos azúcares, por ejemplo, por ahí todavía muchos carbohidratos, etcétera, y compuestos fenólicos que se pueden utilizar. De acuerdo a lo que han visto ahorita también, tienen algunos que son considerados como eh, pues no sé si sea, no es tóxicos, pero sí quizá como antinutricios o que no son deseables, que son los furfurales, ¿no? Por ahí mm, están presentes en las vinazas y ahorita lo que están explorando pues es una forma de reducir estos furfurales para ahora sí seguirle dando como esa vida o ese uso a las vinazas. Claro que sí, el trabajar con subproductos te mete en temas de, ay, esto no esperaba como estos furfurales por ahí presentes en las vinazas, es como, ay, yo las quería utilizar así nada más, ¿no? Sin embargo, pues te das cuenta que hay más cosas por ahí que hay que explorar todavía, ¿no? Entonces, todavía
en términos del mezcal, así, en los residuos para el aprovechamiento, pues todavía se siguen como explorando más alternativas para poderles dar un uso más eficiente. Sí. Bueno, ahora en ese sentido, porque creo que entramos como muy de lleno al bagazo. ¿El bagazo qué sería en la industria del agave? O sea, ¿qué es la parte de las hojas? O sea, ¿qué incluye el bagazo? O sea, ¿qué es eso? Sí, justo. El bagazo son las fibras que quedan del agave, ¿no? Son fibras del agave que quedan tras la cocción de las piñas, ¿no? Y tras la extracción también del jugo que se fermenta, ¿no? Entonces, una vez que pasa todo ese proceso, toda la fibra por ahí del agave que queda, ese es el bagazo. Sí. ¿Las hojas y las espinas entrarían como parte de estos subproductos o se separaría la parte del bagazo de la parte de las hojas? Okay. Sí se separan, porque parte del proceso de elaboración del mezcal y también de tequila, etcétera, pues lo primero que hacen es cortar, ¿no? Las hojas, las pencas, para poner a cocer las piñas, ¿no? Entonces, esas hojas o pencas de agave son otro subproducto por ahí, sí, que son las que derivan del proceso de la jima, ¿no? De las piñas o de este corte del agave. Y el bagazo ya es una vez que se meten a cocer las piñas y que se trituran, por así decirlo, para llevar a cabo todo el proceso de fermentación. Sí. De ahí deriva el bagazo de agave. Sí. Digamos que, para ponerlo en términos como muy artesanales, la piña se cose y antiguamente la aplastaban con una rueda, sí, y un caballo dando vueltas sin cesar. Y todo ese destrozo de piña es el bagazo. Y el juguito es el que se va a fermentar, ¿no? Para ponerlo como en términos del proceso. Pues, en términos, sí, así es. Sí. Y bueno, ahorita que entraste al tema de los hongos, ahora sí. Yo no soy el experto, pero tuve un podcast que es el número 7, por si gustan irlo a ver. Yo lo tuve que volver a ver para este podcast. Mi hermana trabajó con... Te iba a preguntar, ¿el hongo que creció tu estudiante era comestible o era solo un hongo para obtener otro subproducto? Porque también eso puede ser una opción. No, en este caso, este chico que creció este hongo es un hongo de pudrición blanca que sí es comestible, ¿no? Ese es aquí en México es conocido, ¿no? En algunas zonas, no sé exactamente en qué regiones, pero sí es conocido y es comestible. Ok. Pues es que sí me hizo, cuando leí uno de los documentos que me mandaste, como que me hizo clic con ese podcast que hice hace ya un ratote, como un buen, no me acuerdo, iba a decir el año, pero yo soy malo con esas cosas. Y justo ahorita que mencionaste lo de... Justo ahorita que mencionaste lo del pretratamiento del sustrato, bueno, leí un poquito también que hay varios métodos de tratamiento, ¿no? Hay hidrólisis alcalinas, otros tratamientos. En ese caso, mi hermana estaba creciendo un hongo comestible que crece en las pencas del agave. Entonces, justo sí, tenía el mismo problema con la lignina, porque para dar como mayor contexto, la lignina pues es un compuesto que hace básicamente la madera, o sea, es como si trataras de morder madera para el hongo, ¿no? Así es. Ajá. Entonces el tratamiento que le daban ahí al sustrato era una fermentación. Entonces se hacía una fermentación de la hoja, que era como el sustrato natural, porque la hoja tenía el problema de que no se podía cortar, porque era muy dura por justo la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, al no poderla cortar y mezclarla con la paja, que era como el sustrato original, me estoy en desorden, ¿no? Ellos utilizaron paja primero, pero la paja no hacía el crecimiento tan rápido, o sea, era un crecimiento lento del micelio. Entonces, dijeron, tal vez haya algo en la hoja que sea un nutriente que el hongo agarra para crecer adecuadamente. Entonces trataron de procesar la hoja, pero era muy dura para triturarla, y aparte creo que la intentaron como al cortarla con sierra eléctrica, incluso esa sierra eléctrica soltaba como un polvo que eran las espinas. Entonces como que también eso era horrible, ¿no? Porque dice mi hermana que le daba como picazón, ¿no? Y optaron por una fermentación
de la paja con la hoja y fue lo que utilizaron para hacer el crecimiento del hongo, ¿no? Entonces está súper interesante. Yo no sé en este caso qué método utilizaron de pretratamiento, si es que usaron algún método de pretratamiento. Sí, justo por ahí cuando este estudiante de maestría que se llama Gerardo empezó con este proyecto, ¿no? Para utilizar el bagazo de agave, él no está utilizando algún pretratamiento, por ejemplo, alcalino o así de este tipo, ¿no? Solo se ponía a crecer y de hecho lo que pudo crecer fue el micelio bastante bien de este hongo y recuperarlo y ver como las características que tenía, ¿no? Una vez que yo llegué, que me integré a este proyecto también, lo que se propuso es hacer una hidrólisis alcalina, ¿no? Del bagazo de agave, pero utilizando otro subproducto, ¿no? O sea, esta parte de la hidrólisis alcalina, pues se pueden utilizar hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etcétera, para hacer este tipo de hidrólisis. Sin embargo, nosotros lo que ahora estamos haciendo es utilizar otro subproducto por ahí derivado del proceso de nixtamalización o de la tortilla en nuestro país, que es el nejayote, ¿no? Que por ahí tiene pues el hidróxido de calcio, claro, que lo estamos utilizando como este agente alcalinizante y nos está ayudando de hecho bastante bien. Los resultados son bastante buenos porque tenemos el crecimiento del micelio ya de varios hongos comestibles y no comestibles también. Pero para esto, ¿no? Los hongos comestibles los podemos poner a fructificar y de hecho fructifican bastante bien. Y los otros, o en términos de los no comestibles, lo que se hace es justo esta parte de la fermentación de una manera biológica o para hacer este tratamiento biológico de la degradación de la lignina. ¿Para qué? Porque el principal objetivo es hacer una segunda fermentación. Entonces, que en esa segunda fermentación pues ya no sea tan complejo, ¿no? el tener a la lignina presente o como remover un poco de esta lignina, sí, para que se pueda seguir, para que se pueda utilizar con el siguiente objetivo que tenemos. Sí, sí, sí. Que sí, o sea, lo que explicas, ¿no? Es básicamente atacar la lignina para que se rompa y sea más atacable por el hongo, por ponerlo de alguna o de cierta manera. Sí. Sí, de cierta manera, sí, claro. Sí, sí, sí. No, está bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, esto está como, o sea, el objetivo de ese podcast o de mi hermana en su investigación era más bien el rescate del hongo, porque es un hongo que crece en el agave pulquero. Entonces, no es lo mismo por el boom del mezcal y del tequila, el pulque no se está sembrando tanto e incluso está como desapareciendo. Entonces querían como rescatar esta parte, ¿no? del hongo que crecía en esa hoja, ¿no? Entonces se me hacía más bastante interesante. Sí, sí, sí. Y ese va a ser del chisme después del podcast, pero lo quería traer a colación. No, es bien, claro. Sí, sí. Ya me acordé ahorita que te estaba comentando del bagazo de agave, sí, que muchas de las cosas que se hacen es para crecer los hongos, ¿no? Lo que hacen es hacer mezclas de diferentes sustratos, ¿no? Generalmente no empiezan con completamente el bagazo de agave, sino se hacen como mezclas con la paja, por ejemplo, la paja de trigo, que es una de las que más se utiliza como sustrato para que crezcan. Sin embargo, nosotros nos fuimos directo a 100% bagazo de agave y afortunadamente pues ha resultado bastante bien, ¿no? Sin embargo, lo que veía también es que otra de las cosas que se hace es en el pretratamiento alcalino ácido el que hagas, lo que hacen es limpiarlo para ajustar el pH, ¿no? Y que entonces puedas ayudarle más al hongo a crecer. Sin embargo, nosotros decidimos no hacer eso porque también el hecho de lavar, ¿no? Después de que haces el pretratamiento alcalino, tienes que lavar con grandes cantidades de agua, etcétera, que pues ya también pues no va a ser ya tan sustentable tampoco, claro, ¿no? Entonces, pues yo creo que también en parte pues el nejayote no solamente es el hidróxido de calcio, ¿no? Sino también trae algunos otros nutrientes, ¿no? Como que se lixivian a través del proceso de cocción del maíz, que también, o que se desprenden incluso, ¿no? De los granos, que también le están ayudando bastante al sustrato como para nutrirlo y para crecer, o que le ayuden a los hongos a crecer, ¿no? De hecho, hace poco, el año pasado, pude ir a un congreso en Bélgica y ahí conocí a una chica que su familia es de España y su familia se dedica a crecer hongos comestibles, ¿no? Y entonces, platicando con ella, me decía justo, ¿no? Que es que depende del hongo, nosotros formulamos el sustrato.
¿no? Entonces, ahora sí que era como muy específico y nosotros dijimos, hay que intentarlo con estos tres, así con las mismas condiciones y a ver qué sale. Y Sí. afortunadamente ahí va, no en todos hemos tenido crecimiento del micelio, por ejemplo, pero ya van dos, por ejemplo, de las especies que hemos probado que crece hasta el micelio incluso, y pues, supongo que son, o sea, yo creo que son bastante, o resultados bastante prometedores, ¿no? En ese sentido. Sí. No, y está interesante porque toda esa parte del sustrato es todo un podcast. Y ahorita, digo, lo podemos hablar en otro podcast, ¿por qué no? Sí, Pero, porque ahorita quería ver otras sí, claro. Sí, sí, aplicaciones sí. del bagazo, sí, pues otras aplicaciones que pueda Sí, sí, tener. sí. ¿No? Pero también, Avancemos. inclusive con mi hermana, platicábamos de que dependiendo del sustrato, el hongo puede adquirir ciertos factores, ¿no? Ella me comentaba que a veces utilizaban la cereza para hacer el sustrato y se veía un aumento en la cafeína en el hongo, por ejemplo. Y también me decía que había que ser Sí, cuidadoso sí, porque, de por hecho sí. ejemplo, bioacumulan metales también. Entonces, en esa parte también hay que ser como cuidadoso porque pueden llegar a ser organismos bioacumuladores. Pero a mí esa parte del café se me hizo interesante porque puedes como Sí. provocar de manera natural que el hongo absorba, por ejemplo, mayor capacidad antioxidante. Le puedes dar una mayor capacidad de antioxidante, que también ahí como científicos a veces hay que ponernos nuestro límite, ¿no? O sea, cuánta actividad antioxidante es buena y cuánta actividad antioxidante es mala. Sí, sí, totalmente. Pero sí, o sea, ese factor de absorción Sí, de hecho, puede ser muy sí, ventajoso. Inclusive en sabor o en otras propiedades sí, tiene muchísimo que ver. paliativas. O sea, sí, sí, justo, o sea, por ahí nosotros solamente evaluamos el que Paliativas. crece. Yo crecí uno en paja de trigo completamente y otro en bagazo de agave y vi la composición, al menos en términos de proteínas, lípidos, etcétera, que tenía el cuerpo fructífero y sí hay un cambio, ¿no? Sobre todo en términos de proteínas. Y por ahí otro grupo de investigación acá en Campus Aeropuerto en Ingeniería creció en el bagazo de agave del mezcal otra variedad de hongo muy similar, pero este es como el hongo ostra o las setas, pero de Okay. color rosita. Y ellos sí vieron un cambio en la formulación hicieron varias formulaciones del bagazo y vieron cambios incluso en compuestos antioxidantes, etcétera, ¿no? Entonces sí mejora mucho esa parte también en términos nutricionales, si lo queremos ver, y de compuestos bioactivos, sí también le da como ciertas características benéficas a los cuerpos fructíferos, ¿no? Sí. No, sí es muy interesante. Dije paliativo es organoléptico, o sea, estaba dando por muerto al hongo. Que eventualmente sí estará muerto en tu plato de ensalada, pero En algún, exacto. pero sí. Es que este podcast es más probable que lo vea gente más científica, entonces sí me va a sentir muy mal. Me voy a quemar ahí. Sí. Y digo, está bien, pero Excelente. ya sé. Bueno, sí, ¿no? Y de hecho, sí, esta parte es muy interesante, ¿no? Del sustrato. Vi que en el artículo que me mandaste había otras opciones, ¿no? Como la parte de calentar, la parte de extrusión, supongo que es hacer pellets con el Sí, bagazo, y son otras formas de sí, utilizarlo. justo esa es otra parte. Ajá. Que también son más como amigables, ¿no? Porque no hay que alcalinizar. Como dices, la parte de alcalinizar, pues hay que neutralizar, ¿no? Y esa parte es la que te implica como otro proceso que también puede ser, pues, pues sí, o sea, tiene un costo, ¿no? Ambiental, se puede decir. Uh-huh. Sí, justo, ¿no? Por ahí ese es otro estudio en el que bueno, aquí directamente quien ha trabajado es un estudiante de doctorado, del doctorado en biotecnología, que es Jimena, y ella lo que estuvo probando fue algunas tecnologías emergentes como el calentamiento ómico, la extrusión, y me parece que son las que tenía por ahí, Ajá. como un pretratamiento para utilizar o para aprovechar el residuo del agave, ¿no? Ella lo enfocó un poquito más a que a través de estas técnicas, ¿no? Podía mejorar el perfil de compuestos que tenía el bagazo de agave para finalmente utilizarlo como un ingrediente, ¿no? En algún alimento. Entonces, su tesis va un poquito más hacia ese sentido y ella lo que hizo, de hecho está bien interesante, ¿no? Porque una de las cosas que hizo y que sucede mucho cuando uno quiere trabajar con residuos
es verificar cómo iba cambiando la composición del residuo de acuerdo a las temporadas, ¿no? Entonces, durante la primavera, durante el verano, el otoño y el invierno, ¿para qué? Para que al final puedas tener tú un ingrediente como homogéneo, ¿no? En Claro, términos de compuestos o para qué utilizar más el que, por ejemplo, el de otoño tenía más antioxidantes que el de primavera o cosas así, y entonces ahora sí que el objetivo para el cual se puede utilizar uno o el otro, pues cambiaría, ¿no? De acuerdo a la composición que tiene. Y eso es bien interesante porque además agarró 3 mezcaleras diferentes y también fue todo un reto porque eran 3 mezcaleras diferentes con procesos artesanales, ¿no? Y durante diferentes temporadas, lo cual también es algo, o sea, es información bien valiosa, ¿no? Pero a través de los otros tratamientos que le dio, el calentamiento ómico, la extrusión, etcétera, también se pueden evaluar estos como un pretratamiento para el bagazo, ¿no? Para que después podamos crecer un hongo, para que después, etcétera, sin tener lo que comentas de la parte alcalina. claro. No, y ahorita que mencionaste esto de la parte de homogenización, era algo que justo muchas veces queda no tan visual en la parte de investigación, ¿no? Normalmente agarras como que algo, ¿no? Que dices, esto puede funcionar para esto, pero también no te preocupas por la homogenización, sobre todo porque si trabajas con productos naturales, pues va a haber una variación. Y se me hizo muy interesante que hicieran esto de a través de las estaciones del año, porque me hizo acordar un poco el proceso del vino, ¿no? Y de la formación de azúcares dependiendo las horas de sol, Ajá, ¿no? sí, sí, Y también la cantidad de fenoles de acuerdo a las así es. cantidades de agua, ¿no? Entonces eso también te permite de cierta manera manipular como las cantidades de justo azúcar o de otros estos factores nutricionales como los antioxidantes, ¿no? Dependiendo de cómo y Sí. cuándo estés obteniendo el bagazo. Sí, totalmente, es muy similar, ¿no? Entonces también, de acuerdo a la temporada, pues tienden a acumular o guardar más azúcares en la planta y entonces, pues eso también tiene un efecto o tiene un impacto más bien sobre el bagazo de agave, ¿no? Entonces justo por eso también se decidió hacerlo por temporadas, porque finalmente si es un ingrediente o si es algo que vamos a o que pretendemos incorporar, ¿no? A un alimento, pues sí es importante porque si lo recoge, en qué temporada lo recogemos y qué características, o lo recolectamos y qué características va a tener, ¿no? Si no, resulta que ahorita lo recolecté en primavera, pero no es el mismo que en invierno y entonces el producto al que lo estoy aplicando cambia completamente, ¿no? Entonces, eso está como por ahí también bastante interesante, ¿no? Sí, de hecho en el artículo creo que así le di una visualización súper rápida a los perfiles de infrarrojo y como que lo que más variaba Ajá. eran los fenoles, los grupos OH que podemos inferir que son fenoles, ¿no? O azúcares también. Bueno, ahí más bien tú eres la experta, a ver, dime qué varía más. Sí, sí puede ser. No, es que pueden ser varias cosas, ¿no? Y de Ajá, hecho por ahí el análisis del infrarrojo tiene, o también lo que hicimos fue verlo como por zonas para ver o a lo que nos interesaba un poquito más ver eran los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos complejos, porque la idea que se tenía o que se tiene es buscarlo sobre todo como que fuera un ingrediente con eh, compuestos que fueran como prebióticos, ¿no? Entonces, que tuvieran fibra o que hubiera cambios, por ejemplo, en esta parte de carbohidratos que no fueran digeribles. Y entonces por ahí fue un poquito más de lo que se vio, no tanto como en términos de compuestos antioxidantes, mm. pero sí, ¿no? Que también creo que hiciste la medición, ¿no? De De actividad compuestos antioxidante. Sí, antioxidantes, sí. sí, sí, sí. Ahí sí ya no indagué Sí, mucho en entonces los sí, por ahí en resultados, ese, solo... en ese artículo. Ajá, De hecho, en esos fue un reto porque, y justo es como otro de los retos de trabajar con residuos y demás, porque son tan complejas también, por ejemplo, estas fibras que para molerlo es súper complicado, ¿no? Entonces, para la sí. cuestión de las extracciones y eso también, y de hecho, hicimos los fenoles ya como de manera individual, no podíamos ver nada. Entonces, sí fue así como, ¿y ahora qué hacemos?
¿no? Claro. Entonces hay que hacer como quizá ajustar el método, algunas otras cosas, que luego ya por temas de los estudiantes se tienen que graduar o como vamos así con el tiempo, pues hay que dejarlo para después, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la parte de romper las matrices, sobre todo en ese tipo de compuestos, bueno, no de compuestos, de productos, pues sí es súper De complejo. Y sobre productos. todo ya habíamos hablado de que tiene un montón de lignina y de matrices bastante duras, De pues lignina, sí, sí, entonces sí. ya como que ahí no te da una idea, ¿no? De lo complejo que es, porque pues no es como que llegues y remojes todo ahí, ¿no? Si fuera la hoja, que no es la hoja, ya nos explicaste, pero imagínate, si remojas la hoja, ¿no? En alcohol y ya está, se extrae. No, no, está terrible, no. Eso sí está como un poquito, o sea, sí es muy complejo, ¿no? La verdad es que sí es bastante complejo. Sí, sí, sí. Incluso hasta para molerlo, ¿sabes? O sea, es Mm. lo seco y molerlo, o sea, un molino de café, o sea, nos lo echamos en 2 días si queremos molerlo, ¿no? Sí, yo molí mi tesis en un molino de café. Qué horror. No, nosotros no podemos, No, no se no podemos rompe, no, no. utilizar de molinos de Sí, granos, sí se sí. rompe. Lo mío era porque era amaranto. Entonces, sí se molía en el molino de Ah, café. vale, sí. Pero molí, me acuerdo, No, nosotros no. 20 kilos ahí. Necesitaba un molinito de café para hacerse un expreso. Estaba. No, sí, Sí. pues sí, eventualmente se rompió. Dijo, sí, exacto, sí. La ciencia será divertida, decían. Ah. Haz la maestría, decían. Algo así. Ya sé, Es, hace el doctorado. Ah, ah. Te vas a divertir. Ah. te vas a divertir. No, No. nada, no te diviertes. Oye, y No, sí te diviertes. sí, no, sí, está chido, la verdad, es una muy buena experiencia. Bueno, ahorita ya mencionaste justo algo que lo que quería llegar ya como para darle, llegar a esta parte de los ingredientes funcionales. Que exactamente, porque ahorita ya hablamos de que podemos usar esto como sustrato para crecer hongos, ¿no? Pero también está esta otra parte de que tiene varios compuestos que Sí. pueden tener un beneficio para la salud. Y ahí se abre toda esta puerta de los ingredientes funcionales o de los alimentos funcionales y de procesar esto de otra manera para consumo humano, ¿no? Entonces, Sí, mayoritariamente, sí. Entonces, ¿qué compuestos son estos que ayudan al bagazo como a darle estas propiedades funcionales y darles este potencial de ser un ingrediente funcional? primero yo diría que la fibra dietaria, ¿no? O sea, la fibra dietaria esa es una de las demás que se podrían incorporar en productos para aumentar justo, ¿no? Esta parte de, son ricos en fibra, etcétera, ¿no? La otra es, pues, que pudieran ser algunos otros compuestos como carbohidratos, por ejemplo los fructanos o algunos otros que no sean digeribles, ¿no? Por ejemplo con esta parte de la fibra, etcétera, para que pueda funcionar como prebiótico, o los compuestos fenólicos, ¿no? Yo creo que ese es otro de los que más se buscan o que más por ahí se han utilizado como ingredientes para incorporarlos, porque el bagazo en términos de, no sé, lípidos o de proteínas o así, no es tan rico, va más como por la parte de carbohidratos no digeribles o bien de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante. Sí. De hecho, por ahí vi que tenía mucha inulina. Inulina. Sí, y algunos fructanos que también son azúcares por ahí, la celulosa y la hemicelulosa. Sí. ¿Qué me podrías decir, por ejemplo, porque leí esto y me llamó mucho la atención porque es una característica que comparte con el frijol, de las saponinas y de los flavonoides? De, Te- Ajá. sí, justo, ¿no? Estas saponinas y flavonoides que si superamos ciertos límites, ¿no? Ya son considerados no como Antinutricios. benéficos, sino como todo lo contrario, Sí. exacto, como antinutricios, ¿no? Entonces, ese es algo que sí se tiene que cuidar y no es, sobre todo, por ejemplo, en el bagazo de agave, sino en todos los subproductos. Lo que yo he visto es hay que cuidarlos y hay que evaluarlos si lo queremos incorporar a una formulación, ¿no? Como un ingrediente, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener cierto cuidado en esa parte de, tenemos que evaluar saponinas, flavonoides, taninos, ¿no? Para que no sean, en este caso también, nosotros también medimos los sulfurales, ¿no? Que pueden ser considerados como antinutricios, ¿no? Entonces, pues sí, también están presentes ahí y de hecho muchos de los pretratamientos, como por ejemplo el ómico,
la extrusión, etcétera, también nos pueden ayudar a reducirlos, ¿no? Entonces, por eso también es bien importante como ir viendo todo esto, ¿no? O sea, de principio es, sí, vamos a utilizar este subproducto para esto, y no ves como toda la historia que hay detrás, ¿no? Claro. O sea, sí, pero es súper difícil, sí, pero, ¿no? Trabajar con él está de locos, pero y los antinutricios, pero y esto, pero y lo otro, o sea, entonces sí es complejo de lo que pensamos. Está muy padre la idea al inicio de, un residuo y le damos un valor agregado, sí, pero la realidad también es complejo. Sí. De hecho, por eso lo traje a tema, porque muchas veces como que sentimos que es aparte como súper fácil, ¿no? Así de, como dices, esto se ve bien bonito y me da muy buena actividad antioxidante, ¿no? O índice glicémico, por ejemplo, ¿no? Y dices, ya, la panacea, aquí la diabetes se muere, ¿no? Hay más diabetes en el mundo. Exacto. Pero hay otros compuestos que te pueden, sí. como que te pueden impedir esa parte, ¿no? Entonces, es que sí, o sea, es súper interesante. Al inicio nosotros, bueno, al inicio con la tesis de Gerardo que tenía, una de las cosas también por la que quizá, o una de las teorías por las cuales no crecía el hongo en el bagazo de agave, es la cantidad de furfurales que tiene, ¿no? Entonces, los furfurales pueden funcionar como ese antinutricio, si lo queremos ver así, del hongo, es decir, no le permite al hongo crecer. Entonces, también como parte del pretratamiento es buscar que esos compuestos se reduzcan para pues, poder ayudar también a que el hongo crezca y desarrolle, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es como, lo ves como muy fácil, sin embargo, no es tan sencillo como realmente es, ¿no? O sea, sí. Realmente viene ahí una serie de cosas, ¿no? Y de complejidades que pues, tiene que ver con trabajar con este tipo de materiales. Sí. Ahí sí, a ver, necesito una clase de química, porque ya mencionaste los furfurales muchas veces y ya no me acuerdo qué son. Entonces ahí sí es consulta personal, cóbrame la clase, saca el pizarrón, ponme la estructura. No, no es cierto. No tanto así, pero por lo menos dime qué son, porque no me acuerdo. Sí, no venía preparada. Los furfurales no venía preparada, pero aquí está, ¿no? Pero estos furfurales, ¿no? Son compuestos, pues así que también de naturaleza orgánica, que derivan de azúcares, ¿no? Sobre todo de pentosas como pilosa y, bueno, como algunos, ¿no? O sea, son como azúcares como pentosas y generalmente están presentes en estos materiales lignocelulósicos. Siempre se me hace como ese nombre, pero lignocelulósicos, ¿no? Que son ricos en glipinas y se forman, cómo los obtienes, ¿no? O cómo se generan, es por deshidratación ácida de las pentosas, ¿no? Entonces, por ahí como parte del proceso de obtención del mezcal se te pueden llegar a tener. ¿Y qué problema traen? O sea, ¿qué es lo que te pueden causar? Por ejemplo, los saponinas y eso te causan, creo que inflamación en exceso o algo así, pero... Ajá. Los furfurales, por ejemplo, si lo tienes en altas concentraciones en humanos, lo que pueden llegar a afectar principalmente es el sistema nervioso y el respiratorio, en algunos casos, ¿no? Okay. O sea, dependiendo de la concentración que tengamos. Y nosotros para el hongo, o sea, realmente no permitía el crecimiento del hongo. O sea, como que lo inhibe el crecimiento del hongo, y entonces en esa parte del aprovechamiento biotecnológico, pues a nosotros nos estaba limitando. Ok. Bastante. Ok, ya entendí. Ok, perfecto. Tengo otras preguntas, pero esas ya en el chisme detrás de cámaras. Eso es ya después. Eso es después. Ya para ir cerrando, otra aplicación que se me hizo bastante interesante fue esta parte de una combinación entre lo que creo que es tu raíz, así, ¿no? Que es la biotecnología, con esta parte del proceso, que es la creación de bacterias unicelulares, para la creación de ingredientes funcionales o inclusive de alimentos. Entonces, supongo que aquí la aplicación del bagazo es como sustrato para las bacterias, pero a ver, explícanos bien cómo va este asunto. Sí, justo. Esta parte es utilizar el bagazo, ¿no? Como sustrato para obtener, ahora sí que primero, biomasa, es decir, son ya sea levaduras, ya sea microorganismos, ¿no? Bueno, bacterias, hongos, levaduras, etc. ¿Para qué? Para obtener algo que le llaman single cell proteins, ¿no? Que son proteínas de organismos unicelulares. Estas proteínas de organismos unicelulares se utilizan como ingrediente en la industria, se pueden incorporar como ingredientes en la industria de alimentos, tanto para la nutrición animal como para la nutrición humana, ¿no? Y
Claro. justo son eso, ¿no? O sea, aquí el papel del bagazo es crecer, ¿no? A estos microorganismos y después de estos microorganismos obtener o sacar esas proteínas de esos microorganismos para incorporarlo a las formulaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es, pues primero lo que estoy agarrando es el bagazo, ¿no? Le hago el pretratamiento, crezco algún hongo, ¿no? Que nos ayude a quitar la lignina y después esa es como una primera fermentación. Después eso entra a una segunda fermentación, que es donde está trabajando otro estudiante de maestría que se llama Emiro, y en esa segunda fermentación en lo que está haciendo es probar ese sustrato o ese bagazo de agave que ya viene de la otra fermentación para ver cuánto se genera de proteínas, ¿no? ¿A través de qué? De procesos biotecnológicos o de una fermentación con una levadura y con un hongo, ¿no? Y entonces, pues sí, la idea es obtener estas proteínas como un ingrediente que después se caractericen, no sé qué, y se incorporen a un producto, ¿no? Sí, vi por ahí que enriquecían de hecho pasta y este rollo, ¿no? Sí, Entonces, sí, de hecho es uno de los más como populares que hay, ¿no? Es incorporar estas single cell a pastas. Ajá, que ojalá pronto lleguemos a eso, la verdad. Pero sí es un trabajo complicado, ¿no? La verdad es que lo que Miro ha ido viendo es que los rendimientos son bajos. O sea, finalmente sí son rendimientos bajitos en cuanto a la producción de biomasa incluso que se genera, ¿no? Y eso es también por la cantidad de bagazo que utiliza, porque lo utiliza como medio de cultivo para crecerlas y él lo utiliza como en cantidades muy bajitas, porque si no, no sé, o sea, se hace por ahí una masa y no se puede fermentar, etcétera, ¿no? Sí, que sí, porque es un rollo luego la separación, quiero pensar, ya que tienes, sí. Y crecerlas, o sea, incluso el crecerlas, o sea. Sí. La idea sí es pues llevarlo a un bioreactor y que se haga como tipo un modelo, ¿no? Matemático para incrementar el rendimiento de esto, pero ahí vamos, ¿no? En ese, bueno, rápidamente, en esa parte le dan pretratamiento al bagazo para usarlo como medio de cultivo o va tal cual para que las bacterias lo deshagan. Sí, o sea, el primer tratamiento que tiene es la primera fermentación, ¿no? Entonces ese ya es, viene el bagazo, ¿no? Ya los hongos hicieron ahí con las enzimas un poco de su trabajo para deslignificar, etcétera, y entonces dejar más disponible lo que pueden utilizar para crecer ahora la levadura y el hongo que están probando. Y ahorita lo que estábamos probando también es utilizar enzimas directos, ¿no? O sea, para aumentar el rendimiento también es utilizar las enzimas directo para ayudarle, porque veíamos que los rendimientos eran un poco bajos. Entonces era como, pues bueno, hay que intentar con las enzimas directo como un pretratamiento antes de que entre a esta segunda fermentación para ver si podemos aumentar el rendimiento, ¿no? Entonces, por ahí, pues ahí van, ¿no? Ahí van avanzando esos resultados. Sin embargo, pues no contábamos con esto de la complejidad, ¿no? Entonces, en todo eso hemos ido aprendiendo, porque claro está que no estaba reportado en ningún lado, ¿no? En todos lados era como, y funciona. Funciona, pero no sabemos cuánto funciona. Crecieron. No sabemos cómo. Ajá, sí, crecieron 2. Ya creció el 50%. Pero, La magia de los números, sí. Pero no. Así, sí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como pretratamiento también, pues hay que esterilizar, etcétera, para que no tengamos un tema ahí, ¿no? Sí. Pero realmente es lo que se le hace. Sí, sí, sí. Sí, se me hizo interesante porque yo trabajé con microencapsulación y dije, o sea, me imaginé el proceso porque ese creo que era el artículo que menos describía el proceso. Pero dije, me imagino que lo centrifugan o que lo meten a un secador por aspersión después y hacen así como el secado, ¿no? Como un poco la proteína de suero de leche y así, ¿no? Sí. Que se hace un poco como así la parte de separación. Y dije, está interesante, dije, wow. Sí, pues acá, de hecho acá la separación pues va a ser a través de ultrafiltraciones, etcétera. O sea, claro, sí, finalmente hay que liberar esas proteínas, porque están, pues ahora sí que son dentro de la célula, entonces hay que liberarlas, hay que hacer pasos de ultrafiltración para pues ir recuperándolas de acuerdo al peso molecular que estén, ¿no? Claro. ¿Ves qué anciano estoy que dije centrifugación? Claramente era ultrafiltración.
Sí, por entonces eutrofización. sacas tu... Pero por ahí secador por aspersión, Ajá, Alex es un... Ajá. De secado por aspersión y eso, Alex es un estudiante de doctorado que él está haciendo secado por aspersión de las linazas, entonces también hay algo de eso. ya. Sí, sí, sí. No, yo te iba a decir que iba a sacar mi embudo de separación casi, casi. O algo así, pero... Ah, no, Ajá. no, 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 Ya transformas el plomo en oro y cosas así. no, 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 eso no Muy entramos en random. ultrafiltración. Sí, no, sí. Sí, de hecho, ese equipo lo usé para lo de proteínas, recién que llegó a la Huaca. Supongo que usaban el mismo, no sé si es el mismo, pero era uno Pues por sí, ahí. ¿Sí? justo, Bueno, hay una anécdota sí, muy, no muy recuerdo. chistosa que casi, Acá casi lo nosotros, rompemos. ajá, Sí, pues es que tiene mucho que ver con la presión, ¿no? O sea, tienes que estar cuidando mucho las presiones. sí, se nos rompió un ¿O cuál? empaque. ¿El secador? ¿O No, el de el de ultrafiltración? ultrafiltración. Hay un video, ese luego te lo Sí, mando. en serio, Sí, de la de tragedia. la tragedia, sí. Híjole, Ups, ah, suele pasar, suele pasar. suele pasar. Ya no espero que me acepten en el doctorado ahí. Pues está bien. Así, muchachito. Ah. Pero muy bien, Seguro sí. muy bien. Oye, pues, Sí, sí, sí. oye, pues muchísimas gracias, estuvo muy, muy interesante. Podríamos seguir hablando. De hecho, espero de verdad que aceptes otro podcast porque sí me quedé como con muchas, Sí, como con más tema, con más conversación que podremos tener. sí, claro Y, que sí. pero Sí, también me estresa un con gusto. poquillo que tenías una junta, creo, entonces como que ya no me quiero tampoco súper extender. Okay, creo que platicamos bastantito, Sí, sí. entonces No, estuvo, excelente. estuvo bastante bien. Sí, ya cuando se pueda, pues ya nos organizamos otra vez y platicamos un poquito de esto, de algunas otras cosas por ahí, porque regresé a mis orígenes biotecnológicos ahorita con esto, Sí, pero realmente en el doctorado me especialicé más como en otras cosas que tienen que ver con ritmos circadianos y eh, cronobiología y cosas así, entonces como que se sale un poquito de, de ahora esto, pero volví a la biotecnología entonces. sí. Pues de lo que gusta es hablar, o sea, si quieres hablar de eso, que es el ciclo del sueño, ¿no? Y, o si no, pues más cosas de biotecnología. Está, Ciclos del sueño y esas cosas. sí, Sí, podemos hablar de sí, lo... sí, sí, Ah. cualquiera de las dos. Aquí, Mientras seguimos, este es tu podcast, sí, cuando seguimos gustes. avanzando en los resultados. Ay, gracias. Pues Gracias, bueno, gracias. no sé si quieras dejar redes sociales de tu grupo de trabajo, donde puedan ver como, pues, qué hacen, qué avances tienen, no sé, supongo que por ahí se puede interesar, puede haber alguna colaboración, que también es como el objetivo del podcast, que pues vayamos como, la gente, bueno, los que siguen el podcast, ¿no? Que vayan siguiendo como, que hacen también investigación, pues que vayan buscando ahí grupos de trabajo que pueden ser interesantes también. Sí, pues en el grupo de investigación en el que estoy trabajando ahorita se llama Sustainable Bioproducts y entonces pueden encontrarnos de hecho, prácticamente en todas las redes sociales como Sustainable Bioproducts, ¿no? Sustainable Bioproducts Group, ¿no? Cualquiera de los dos nos pueden encontrar. Y si de manera constante esperemos un poquito más, estar subiendo un poquito más del contenido de lo que hemos hecho y de lo que hemos trabajado, porque la verdad es, a veces no nos da la vida, pero ahí poco a poco vamos subiendo algo de lo que hacemos. Excelentísimo, pues ya saben, ahí vayan a seguirlo. Está, dijiste Instagram, Facebook y... ¿Qué otra red? Instagram, Facebook, pero también me parece que ajá, lo pueden encontrar creo, también en LinkedIn, eso no estoy muy segura, Ok, pero Instagram y Facebook seguro, ahí sí nos pueden encontrar. excelentísimo. Y bueno, ya saben, las redes de este podcast, síganos como Just Gente en Spotify y en YouTube. Y pues muchas, muchas gracias por aceptar este primer podcast. Y... Gracias a ti. y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.